Gracias. Hoy vamos a focalizarnos específicamente en un aspecto que es fundamental, que ustedes tienen que cuidar y con base al que yo requiero que ustedes me presenten. El siguiente trabajo que ustedes me tienen que presentar tiene que ver específicamente con lo que es la operacionalización de variables. Más allá de los aspectos que ustedes hayan utilizado el año pasado en proyectos, yo necesito que ustedes sigan con rigurosidad esta parte de la investigación, porque esto me garantiza específicamente que ustedes vayan o vayan a cuidar la pulcritud de lo que es el proceso de la investigación para cada uno de sus documentos de grado específicamente. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar específicamente sobre lo que es la operacionalización de variables. Vamos a entender a qué nos referimos con esto. Ok, nosotros siempre tenemos la posibilidad de toda investigación focalizarse en lo que son aspectos de tipo cuantitativo. Un fenómeno de estudio, mejor dicho así para ir explicándoles, un fenómeno de estudio y en función a la necesidad de investigación que hubiésemos tenido, pues se puede focalizar en investigar aspectos de tipo cuanti, de tipo quali. Entonces, yo asumo y entiendo que la mayoría de los aspectos que van a contener sus diferentes investigaciones que se van a producir hasta fin de año en un documento de grado, pues tiene estos dos componentes, tanto los aspectos cuantis y los aspectos qualis. Por lo tanto, implica y significa que ustedes tengan que hacer una investigación de tipo cuanti y cualitativa. Y esto es fundamental porque ustedes tienen que tener claridad de qué aspectos cuáles tenemos que investigar y qué aspectos cuáles tenemos que investigar en función a el problema o la oportunidad que nosotros estamos eh, o radica específicamente en función a lo que es nuestro documento de grado. Y a partir de esto es que nosotros vamos a comenzar a entender qué es una variable. Entonces, cuando hablamos de lo que es una variable, estamos refiriéndonos a una característica, a una propiedad de lo que es el objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? Se va a focalizar en lo referente a lo que es el problema o la oportunidad que ustedes han podido investigar o establecer o que motiva sus diferentes documentos de grado. Entonces, necesariamente al inicio de la materia hacíamos, por ejemplo, una referencia al área temática en el cual estaba asociado su documento de grado o su futuro documento de grado y su investigación como tal. Entonces, en función al planteamiento del árbol de problema, en función al problema o la oportunidad el cual haya motivado su documento de grado, tenemos que proceder a identificar sus características, sus propiedades propias de este objeto de estudio. Entonces, es fundamental que ustedes hagan el ejercicio de caracterizar cuáles son las propiedades o los aspectos relevantes que tenemos que investigar en función a nuestro documento futuro, a nuestro futuro documento de grado como tal. ¿Y por qué? Porque esto nos sirve a nosotros como una orientación para más adelante proceder a recopilar la información que nos va a permitir, por ejemplo, en un emprendimiento productivo o PEP, justamente la factibilidad en este negocio. Si es un proyecto de grado, demostrar específicamente pues, los aspectos que son fundamentales para o que tienen como sostén la solución al problema de la empresa u organización que nosotros hayamos escogido. En función a lo que es el proyecto socioeconómico, tendrá la posibilidad de demostrar que esta propuesta obedece o considera específicamente los aspectos socioeconómicos más fundamentales y por lo tanto pues vamos a garantizar que se transforme la problemática socioeconómica que está asociada a nuestro proyecto específicamente. Entonces, hay que comenzar a entender que, por lo tanto, tenemos que ayudarnos a identificar las variables y esto necesariamente se traduce en que nos ayudemos en lo que es la teoría o en lo que es los conceptos. Cuando
nosotros nos vemos o procedemos a hacer una operacionalización de variables, eh, es irresponsable si nosotros no nos permitimos primero conocer la teoría asociada a lo que es el problema o la oportunidad como tal, o al objeto de estudio que nos estamos definiendo. Alguien podría decir, licenciado, pero bueno, la parte teórica tendría que hacerse en un proyecto de grado, no en nosotros, no en un PEP, en un proyecto sociocomunitario productivo. No, esta operacionalización de variables tiene que hacerse para los tres documentos como tal. Sin embargo, ¿cómo tú sabes, por ejemplo, cuáles son las características que está asociada a lo que es tu objeto de estudio? Pues teniendo la posibilidad de conceptualizar, de recurrir a la teoría, y esto es una sugerencia que les hago, pero a su vez es un requerimiento que demanda la investigación científica. Entonces, es fundamental que una vez que ustedes hubiesen conocido la teoría y los conceptos asociados a su investigación como tal, ustedes van a tener la posibilidad de definir estas variables. ¿Por qué es fundamental? Porque en función de estas variables, ustedes van a proceder a recopilar la información. Por lo tanto, van a poder observar su comportamiento, van a poder evaluarla, medirla, sus comportamientos como tal. Van a tener la posibilidad de entender, si de una perspectiva conceptual, ustedes van a entender cómo se asocian específicamente las variables, pues cuando ustedes procedan a recopilar la información, van a tener la posibilidad de contrastar esto o darse cuenta que en la realidad específica que ustedes están procediendo a investigar, pues no obedece a la teoría y tiene su propia peculiaridad. Entonces, es fundamental que nosotros hagamos esta práctica, pero habitual en todo proceso de investigación, y esta práctica obedece o se tiene que realizar en función a nuestra necesidad de información, más allá, por ejemplo, que al número de variables, de que cuántas variables son necesarias o cuánto es lo idóneo específicamente, ¿no? Si no hay esta posibilidad, cuando se hace una investigación, procede a identificar las variables que sean necesarias para nuestra investigación y nuestra recopilación posterior. Entonces, es fundamental que nosotros procedamos a identificar qué tipo de variables vamos a tener desde la lógica, desde la perspectiva cual y cuantitativa, si van a ser dicotómicas o policotómicas, o en lo que somos las cuantitativas, si son discretas o continuas. Más allá de la lógica o el esquema específicamente que se les demanda a ustedes cuando hagan la respectiva operacionalización de variables como tal, es fundamental que ustedes, es más, yo les recomiendo que ustedes procedan a identificar el conjunto de variables que hacen a su investigación como tal, y no es relevante en esta etapa que ustedes identifiquen cuáles son de tipo cuanti y cuáles son de tipo quali, sino que al menos ustedes tengan la posibilidad de identificarlas todas. Más adelante tendríamos la necesidad de identificarles qué tipo de variables son las que ustedes están identificando. Entonces, es fundamental que en función a esto, nosotros comencemos a identificar cuáles son estas variables en función a su complejidad. Y en función a su complejidad tenemos dos alternativas, las que son simples y las que son más de tipo complejo. Y aquellas que son simples son las manifestaciones que están directo a aspectos que se pueden medir de manera fácil y sencilla. Por ejemplo, tenemos la edad de los niños. Sin embargo, las complejas son aquel conjunto de variables que necesariamente tienen que descomponerse en función a las dimensiones que son subjetivas y no podemos nosotros necesariamente cuantificarlas, sino que ellas van a estar asociadas específicamente a que una perspectiva con una herramienta pues, más de tipo quali tengamos la posibilidad de recopilar información que nos permita entender la complejidad de esto. Me he permitido plantearles esta técnica para que ustedes se den cuenta en términos concretos de cómo va relacionado, por ejemplo, la perspectiva de la causalidad, específicamente de su problema que ustedes han identificado, a partir de lo que es el problema o la oportunidad, a partir de los efectos, a partir de las causas que ustedes han identificado.
Entonces, ustedes han tenido la posibilidad de analizar, de analizar específicamente o identificar un problema o una oportunidad. Va a depender si es un TED, si es un proyecto de grado o un proyecto. Perdón, creo que hay una persona que está con su micrófono abierto. Le pido por favor que lo apague. Por favor, le pido a aquella persona que está interrumpiendo la clase que apague el micrófono. Ok, gracias. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de identificar el problema a partir del conjunto de efectos y causas. ¿Okay? A partir del conjunto de efectos y causas, ustedes entonces la posibilidad, por ejemplo, de identificar cuál es el problema, cuál específicamente los efectos, y esta relación causal se va a constituir en que nosotros nos aporte un conjunto de variables, de subvariables o de sus variables, incluso acá podemos hablar de dimensiones. Y es en este marco, analizando las fuentes de información, que tendríamos nosotros que identificar la metodología y las mejores herramientas. Yo lo que les voy a pedir a ustedes es que me presenten este conjunto de variables o variables de dimensiones. Tengo un ejemplo que les voy a mostrar más adelante. Pues una variable puede tener un conjunto de subvariables y las subvariables pueden tener un conjunto de dimensiones. Esta identificación del conjunto de variables que se van a constituir en aquellos aspectos que yo voy a proceder a recopilar la información, me garantiza que lo que yo vaya a recopilar, pues me garantice de manera razonable que yo voy a encontrar aquí la solución al problema y en función a sus diferentes documentos de investigación, que yo voy a tener pues un planteamiento real, coherente y efectivo dependiendo de lo que vaya a abordar específicamente. Es en este marco que se hace necesario que siempre nosotros partamos a partir de lo que es la concepción, comprensión, conocimiento, pues de la teoría específicamente. Entonces, a partir de lo que nosotros hemos identificado en lo que es esta relación causal de nuestra investigación, que nosotros deberíamos proceder a, en función de estos aspectos, a identificar todos los aspectos teóricos que están asociados. Y vamos a identificar, por ejemplo, que en términos específicos siempre hay un tema central en una perspectiva teórica, hay subtemas y entre los subtemas hay diferentes elementos como tal. Estos aspectos nos ayudan a nosotros entendiendo específicamente de cómo cómo se considera desde una perspectiva teórica el problema y la oportunidad como tal, para que más adelante procedamos a traducir esto en un conjunto de preguntas y procedamos a recopilar la información. Entonces, es fundamental que ustedes tengan la posibilidad de entender las diferentes variables de una perspectiva conceptual. ¿Por qué es relevante que nosotros entendamos de una perspectiva conceptual? Porque esto nos va a ayudar a identificar el conjunto de aspectos que están interrelacionados específicamente. ¿Ok? Que necesariamente la teoría los identifica, los subdivide o los considera, o básicamente el avance teórico hasta ahora, pues lo ha restablecido de esta manera. La concepción, la identificación, la concepción y comprensión de estos aspectos, el entendimiento como tal, nos da la perspectiva modélica para que nosotros más adelante tengamos la posibilidad de contrastar esto con la realidad y evidenciar pues si se cumple la teoría como tal y si no se cumple la teoría como tal, con base a esto nosotros hagamos un conjunto de propuestas. Entonces, pero ¿y por qué es relevante definir las variables en términos específicos entonces en función a esto? Porque la teoría nos va a permitir dimensionar y limitar los aspectos que nosotros tenemos que investigar. Nos da el soporte para saber qué investigar y qué no investigar, ¿ok? Nos permite confrontar básicamente lo teórico con la realidad específicamente.
y a su vez a partir de esta concepción teórica nos va a permitir aspectos para que nosotros podamos evaluarlos y contextualizarlos específicamente en el ámbito en el cual nosotros queremos investigar o que estamos procediendo a investigar. Entonces, en este caso, si estamos haciendo un proyecto de grado, vamos a contextualizarlo en función a la organización y empresa que hemos escogido. Si estamos hablando de un PEP, estamos hablando específicamente de un determinado sector y una actividad concreta. Si estamos hablando de un proyecto sociocomunitario productivo, tenemos que necesariamente suscribirnos pues, a esa región específica en la cual queremos nosotros queremos implementar el proyecto sociocomunitario. Pero ¿en qué se traduce específicamente, por ejemplo, lo que es una operación de variables? Se traduce específicamente en esta lógica y el concepto, por ejemplo, miren, para que ustedes se den cuenta, el concepto en este caso se define como riqueza y cuando hablamos de riqueza estamos hablando de los ingresos, el dinero en pocas palabras y los bienes que tiene una persona. Entonces, de una perspectiva conceptual, por ejemplo, nosotros identificamos que si yo quiero investigar la riqueza, ojo, y si yo quiero investigar la riqueza, tengo que focalizar específicamente en identificar una persona rica en función a los ingresos, en función al dinero que tiene y en función a los bienes que tiene a su nombre como tal. Por lo tanto, a partir de esta concepción, me permito yo operacionalizar mis variables para decir, ojo, cuando yo tenga que investigar sobre la riqueza, tendré que preguntarle cuánta plata tiene y cuántos bienes tiene como tal. Entonces, y este ejercicio a partir de lo que es el concepto, se traducen en variables que más adelante tenemos nosotros que proceder a investigar. Este es el aspecto fundamental que ustedes tienen necesariamente que realizar, porque hay que entender, identificar, y a partir de el entendimiento, primero la búsqueda y el entendimiento de los conceptos que están asociados a la investigación, les va a ser muy sencillo identificar el conjunto de variables como tal. ¿Cuál es el origen para identificar los conceptos? Como les decía, pues tienen que ver necesariamente con esta relación de la causalidad específica. Ustedes tienen acá, por ejemplo, otro conjunto de aspectos, como que es la moral laboral, la inteligencia emocional, ¿sí? Y ustedes pueden ver, miren esta parte, nuestra parte izquierda, por ejemplo, de cómo se entienden a partir de este conjunto de aspectos y el entendimiento del concepto que tiene que ver con la variable, pues me posibilita a mí que yo extraiga un conjunto de subvariables y sepa qué investigar y qué no investigar en función a ese conjunto de variables. Esto se los planteo para que ustedes, se los dejo, de todas maneras, para que ustedes puedan recurrir o revisarlo con mayor tranquilidad. Entonces, ¿qué implica la operación de variables? Pues es la traducción de este concepto en un conjunto de aspectos para que yo proceda más adelante a recopilar la información, a observar y a medirla si se da o no se da en términos concretos. Entonces, el concepto como tal, cuando yo lo operacionalizo a partir de lo que son variables, me permite medirla o constatarla si esta variable es real, no es real, o en función a lo que yo estoy investigando, si se traduce el concepto o el concepto básicamente va de la mano con lo pragmático específicamente. Entonces esto no quiero focalizarlo más. Y entonces las variables tienen que necesariamente identificar a partir de lo que es la variable los componentes o dimensiones que estos lo identifiquen, y a partir de las subvariables o componentes o dimensiones, ustedes tengan que identificar aquellos aspectos, se denominan indicadores, que me van a permitir más adelante, por ejemplo, medirlos en términos específicos. Acá tenemos otro ejercicio a partir de lo que es la definición de un concepto y la definición operacional de las variables. Permítanme. Y aquí quería mostrarles específicamente, por ejemplo, un ejemplo de cómo se ha operacionalizado la variable. Aquí tenemos la variable visión de la calidad con sus dimensiones de esperanza, nivel educativo, nivel ingresos. Esto implica que el ejercicio que se ha hecho acá es que a partir de un concepto de visión de calidad de vida, se traduce que tienen estas tres dimensiones. Y estas tres dimensiones, para entender esta tres dimensiones, yo tengo que proceder a recopilar justamente aspectos referidos a lo que es el promedio de edad.
el nivel educativo este conjunto de indicadores. Acá tenemos otro ejercicio más que me he permitido, por ejemplo, colocarles para ustedes. Acá están las variables, acá están las dimensiones y acá están los indicadores. ¿Y por qué es fundamental que nosotros hagamos este ejercicio? ¿Por qué tenemos que estresarnos haciendo este ejercicio? Pues porque no solo, si ustedes se dan cuenta, estas variables emergen de la relación causal que anteriormente yo me he permitido explicarles. Este conjunto de variables que están relacionados con este análisis causal que hemos hecho, nos permiten a partir de los conceptos identificar los aspectos que tenemos que investigar y fuera de esto no tenemos que investigar según la teoría. Y a partir de estas dimensiones tenemos que tener la posibilidad de recopilar información. Pero ¿por qué es importante todo esto? O sea, al fin y al cabo yo ya he comenzado a investigar y no es este ejercicio. Porque lo que se debe hacer posteriormente a la identificación de las dimensiones y los indicadores es que se traduzcan un conjunto de preguntas y es a partir de este conjunto de preguntas que nosotros, contrastando con las diferentes fuentes de información que tenemos que recurrir, pues tengamos que identificar cuáles son las mejores herramientas a partir de la metodología, cuáles son las mejores herramientas y básicamente a partir de este conjunto de preguntas podamos identificar ¿qué tipo de información vamos a necesitar? Esta pregunta, esta primera, vamos a necesitar o nos va a permitir recopilar información quanti o información quali. Entonces, es a partir de este ejercicio que nosotros garantizamos la rigurosidad del método científico, pero a su vez garantizamos que como este es producto de un proceso coherente que viene de un análisis causal, que nosotros la información que vayamos a recopilar con ese conjunto de preguntas a partir de las diferentes herramientas, dependiendo de las fuentes de información, vamos a obtener la información que necesitamos para resolver el problema o aprovechar las oportunidades. Acá tengo otro ejercicio más que se los voy a dejar para que ustedes lo consideren o lo analicen. Y acá tenemos, miren, por ejemplo, otro ejercicio donde además de considerar la variable dimensión, indicadores, tenemos la posibilidad de identificar el instrumento o la herramienta que vamos a utilizar, específicamente la fuente de información. En este caso, lo que yo solamente estoy pidiendo es la operacionalización de variables, esta parte nada más. Y más adelante yo les voy a dar una orientación específicamente hacia las herramientas, los instrumentos y las fuentes de información como tal. Entonces, considerando, una vez que tengamos nosotros las variables, estas se constituyen nuestro elemento de medición o determinación de qué investigar y qué no investigar. Es en función a esta que nosotros vamos a proceder a recopilar información de las fuentes de información secundarias o primarias. Y en función a la contrastación y este análisis, nosotros tenemos que identificar las técnicas o instrumentos, por ejemplo, más efectivos para la recopilación de información como tal. En este caso, solamente yo les estoy pidiendo esto. Estos otros aspectos los vamos a ver en una siguiente clase. Esto sería en función a esta primera presentación. Mil disculpas si corrí un poco, pero ustedes entenderán que la sesión a veces son muy, muy cortitas y era importante para mí avanzar esto, subírselos luego en un video y luego proceder como siempre a responder sus preguntas. Los escucho en este caso. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, compañera. Licenciado, buenas noches. Tenía que facilitarnos una herramienta de trabajo para esto de analizar bien el problema juntamente de nuestros proyectos. Sí, algo de problemas, ¿no? Exacto, para así también realizar las variables que tenemos que hacer. Va de la mano, ¿no es cierto, Lice? No necesariamente, ¿no? O sea, si tú has hecho un análisis problemático, ya sea mediante el árbol de problema o cualquier herramienta, o lo hayas hecho más de tipo descriptivo, no siguiendo ninguna herramienta, ahí va a estar inmerso implícito y explícito el conjunto de variables que tú tienes que necesariamente analizar. Entonces,
Yo les pido a ustedes que si les prometo algo y no les subo hasta el otro día, háganme recuerdo de eso, no esperen la siguiente clase. De todas maneras, no condiciona que tú me tengas que identificar las variables, las dimensiones y los indicadores a que tú utilices una herramienta, ¿no? Si no las has utilizado la herramienta, pero ya tienes certeza o claridad en cuál es el problema y cuál la oportunidad como tal, tienes igual que proceder a hacer la operacionalización de variable. Lo que así a mí, yo estilo específicamente en función a mis trabajos y a mis clases, es que me gusta mucho la labor de problema porque me simplifica la comprensión causal de un objeto o un fenómeno que yo quiero investigar. Entonces es más por una experiencia personal que me ha resultado mucho a mí y que yo siempre les insisto a ustedes para que utilicen a este tipo de herramienta, ¿no? Gracias, Porque, ¿alguna pregunta sobre todo lo expuesto? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Licenciado, en el tema, cuando vamos a hallar las variables, Sí, en el cuadro que decía el problema, causa y efecto de nuestro árbol de problemas, sí. vamos a hallar, ¿verdad?, la variable, la subvariable y la subsubvariable. No, Cuando, pueden ustedes tener esa lógica, perdón que te corte, o pueden sí, tener la lógica que yo les he compartido, que es variables, dimensiones e indicadores. En lo que actualmente se estila específicamente en sus investigaciones es que ustedes tengan la posibilidad de identificar variables, dimensiones e indicadores. Es más, yo les recomendaría a ustedes que para la investigación o la operación de variables que están haciendo, consideren específicamente que son variables, dimensiones y específicamente lo que tienen que ver con lo que es indicador. ya, sí, licenciado. Ahora mi pregunta lleva al tema de digamos, hemos hallado todo ese tema y tenemos que presentarle y llegar, digamos, hasta el tema de hallar la metodología. Yo, ¿Con qué metodología vamos a trabajar o algo así? yo asumo que sí, porque estoy asumiendo que sus investigaciones de ustedes ya han sido producto de un ejercicio del año pasado. O sea, estamos claros. Sin embargo, dentro de lo que es el programa académico de la materia, yo tengo que a ustedes exigirle esta rigurosidad metodológica, ¿ok? Porque en función a esta rigurosidad metodológica, ustedes tienen que permitirse, pues, como te digo, tienen que permitirse demostrar que han hecho una investigación científica responsable. Entonces, yo voy a insistir que ustedes tengan este conjunto de herramientas o instrumentos porque hacia lo que es la parte metodológica científica. Entonces, mi intención es que a partir de lo que les he expuesto, la siguiente clase ustedes por grupo se permitan mostrarme y preguntarme todo lo que ustedes consideran. Una vez que hagamos la operación de variables, recién vamos a hacer el planteamiento metodológico y recién vamos a identificar la fuente de información y luego vamos a, eh, definir las herramientas como tal. Sin embargo, yo asumo que muchos de sus trabajos de ustedes ya, si bien no siguieron esta rigurosidad científica, pues ustedes ya han procedido a recopilar como tal. Sin embargo, todo este ejercicio que yo les estoy dando a ustedes, les va a servir para cuando me presenten sus documentos finales y más adelante para demostrar al tribunal que ustedes en todos sus documentos de grado han tenido la rigurosidad correspondiente. Ok, gracias, licenciado. ¿Por qué? ¿Alguna pregunta más? Ok. Entonces, para la siguiente clase, por favor, les pido que ustedes por grupo, por grupos, ustedes se permitan identificar y digan que somos el grupo tanto y que ustedes me comenten y me muestren todo lo que estén haciendo. ¿Ok? Que ustedes me comenten lo que han hecho.
sobre lo que han hecho va a versar la clase específicamente. ¿Estamos claros? Entonces, utilicen la lógica, esta lógica que tiene que ver con lo que son variables, con lo que tiene que ver dimensiones, pueden utilizar subdimensiones, indicadores, si es que la variable es muy genérica. Entonces, utilicen esta lógica, por favor. Yo espero que ustedes tengan una aproximación significativa de todo esto, considerando que sus documentos de grado están, asumo, bastante avanzados. Entonces, que ustedes se permitan presentarme un avance significativo de su operacionalización de variables. ¿Estamos claros? Entonces, háganlo y la clase siguiente nos vamos a focalizar solamente a dar asistencia técnica desde esa perspectiva. Y este documento ustedes me lo entregarán, yo asumo, si no es hasta el viernes, veremos el día martes cuánto avance ustedes tienen. ¿Estamos claros? Licenciado, un favor, disculpe la molestia. Sabe, hoy día por el horario en el que hemos empezado el Zoom, hemos tenido un choque con otra materia. Sí. ¿Sí sería posible que podamos utilizar el horario de su materia, o sea, que es a las 9:30, o el horario anterior que usted nos había dicho que es a las 7 de la noche? Pero eso lo pregunté al principio de la sesión, compañero, y nadie me respondió. Yo no lo he escuchado, hasta tenía problemas con mi micrófono y no podía por eso preguntarle. Le había estado preguntando al aire, o sea, no funcionaba mi micrófono, recién acabo de solucionarlo, Lice. Pero es que entonces yo les sugiero que ustedes, yo me he permitido iniciar la sesión, hacer la pregunta, nadie me respondió, y en tu caso tendrías que ser solamente tu compañero quien me está planteando esto. Entonces, yo les pregunté y de manera reiterada, por eso terminé la sesión e inicié otra sesión para que solamente avancemos la presentación. Yo les pido que ustedes hablen, pónganse de acuerdo, mientras tanto, mientras no haya una solución, se mantienen las clases a las 8 de la noche. Ok, licenciado, entonces comparto con mis compañeros y luego nos pronunciamos delante de usted, Lice. Ok. Muchas gracias y mil disculpas. ¿Alguna pregunta? Ok. No hay preguntas. Les mando un abrazo fuerte y cuídense mucho y cuiden a sus familias. Gracias, Lick. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Buenas noches, licenciado. Hasta luego, licenciado. Chao, chao, que estén bien.